Peralta. Pasó junto a Laura pero no pareció verla. Así que siguió sin inmutarse por su presencia para adentrarse en esa oscura calle. Cuando pasaba cerca de ella se dio cuenta de algo que le pareció totalmente surrealista. De la ropa le sobresalía algo fino y alargado. En un principio creyó que se trataba de una cuerda o algo similar, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que se trataba del rabo de la rata. Por absurdo que pareciera, se había metido el cuerpo del roedor bajo su ropa a saber con qué intenciones. Eso pensó mientras el joven se perdía en la oscuridad de la calle. ¿Dónde iría? ¿Por qué no quería que le dijesen al alcalde lo de la rata? Y lo más importante, ¿por qué se la había guardado debajo de sus ropas? Todas estas preguntas la asaltaron en ese preciso y surrealista momento. Decidió seguirle por esa vía tétrica y solitaria. La curiosidad que sentía le hizo tomar esa decisión aún teniendo esos malos presagios sobre esta gente, y sobre todo sabiendo que había un hombre que las perseguía. Meterse en esa calle oscura no era una buena idea, pero aún así lo hizo. Se aseguró de llevar la linterna. Esta la tenía guardada en el bolsillo del abrigo. Una vez lo comprobó, comenzó a seguirlo. Jerónimo llevaba la antorcha y Laura iba detrás a cierta distancia. De momento no encendió la linterna. La luz que producía el fuego no lo hizo necesario. En todo caso, a la vuelta sí la necesitaría con total seguridad. La calle tenía unos 150 metros de largo. El final de la misma acababa en forma de T. El muchacho embocó la de la izquierda. Laura estaba a una distancia de 50 o 60 metros detrás de él. Iba pegada a la pared para ocultarse lo más posible por si éste miraba hacia atrás. La calle estaba llena de casas, aunque todas prácticamente abandonadas. Ya no vivía ningún vecino en ellas. Llegó a la desembocadura. Se asomó con cuidado hasta ver a Jerónimo, que seguía avanzando. Miró hacia el lado derecho. En esa parte seguía la calle en dirección opuesta, pero la oscuridad que la embargaba no dejaba ver el final de ella, así que siguió tras él. Esa nueva callejuela era un poco más larga. Debía tener unos 300 metros y no era del todo recta. Se iba curvando hacia la derecha, por eso llegó un momento en el que Jerónimo desapareció de la vista de la mujer. Solo quedó el resplandor de la antorcha en aquella oscuridad cerrada. No podía acercarse más, pues corría el riesgo de que se diese cuenta. Necesitaba ver dónde iba con esa asquerosa rata metida entre sus ropajes. Unos metros más adelante se detuvo. Acababa la fila de casas para pasar a un terreno amplio que estaba vallado. No se veía el interior del mismo, ya que la valla estaba recubierta con ramas y con vegetación. Jerónimo se había parado en la puerta. Acto seguido la abrió y entró a ese terreno. La fila de casas continuaba unos 50 metros más, pero allí se acababa el pueblo. Lo extraño era que se hacía imposible salir o entrar al mismo por aquel acceso. Estaba suspendido en lo alto de esa loma y la caída era de unos cuantos metros. Dio unos pasos más hasta llegar a la valla. Ahora todo estaba totalmente a oscuras. El muchacho retrasado había entrado con la luz que proyectaba la antorcha, dejando en la más completa oscuridad la callejuela por la que había venido. Laura aún así no encendió la linterna. No quería que la misma delatara su presencia. Buscó un hueco entre la vegetación que cubría aquella valla para mirar hacia adentro. Lo encontró. Era un terreno adaptado para los animales, aunque desde allí no veía ninguno y tampoco se escuchaba sonidos procedentes de estos. Estaba dividido en varias partes. En una de ellas se veía algunas piaras para cerdos, y en un vallado interior había gallineros. Sin duda era una especie de granja de animales. Más a la derecha había un pasto donde seguramente estarían las vacas, aunque desde esa posición al menos no se vislumbraba ninguna. Más al fondo de aquel campo había una construcción. Como una especie de granero, pero hecho de piedra. La luz de la antorcha procedía de allí. Jerónimo salió de la citada construcción, cargando entre sus manos unas piedras, que depositó en el suelo cerca del acceso del granero. La antorcha estaba tirada en el suelo del interior. Puso las piedras en 2 columnas y luego volvió a entrar. Solo tardó unos cuantos segundos. Esta vez traía un palo fino de madera que colocó junto a las piedras. Entonces fue a recoger la antorcha y la colocó en el suelo entre las 2 columnas de piedras. Se arrodilló al lado y extrajo ese bicho inmundo de entre sus ropas junto a un cuchillo. Entonces rajó al animal desde la garganta hasta el rabo. Annie se había quedado dormida, solo fueron unos minutos. Pero cuando abrió los ojos se sintió un poco desorientada. No sabía exactamente el tiempo que llevaba sin sentido. Laura no estaba en la casa. Recordó que le dijo que quería tomar un poco de aire.
Así que se incorporó de aquel sofá y se encaminó hacia el exterior. En la plaza continuaban los preparativos para la velada de la tercera noche. Estaban encendiendo el montón de leña que habían estado acumulando para hacer la gran hoguera. Annie miró hacia los lados en busca de su hermana. Laura no estaba por las inmediaciones. Empezó a preocuparse. ¿Dónde iba a estar si no? No olvidaba que ese individuo de la gasolinera estaba suelto y era probable que viniera a buscarlas al pueblo. Comenzó a caminar en dirección a la capilla. La puerta estaba entreabierta y era posible que Laura estuviera allí. Se detuvo en la entrada que daba acceso al interior. En principio no se veía a nadie dentro, así que sin pensárselo demasiado entró. El interior no era lo que desde fuera parecía. Es verdad que había un crucifijo de Jesús, pero nada más que indicara que fuera lo que se presumía. Parecía más un centro de reuniones, a una especie de asociación de vecinos que una iglesia. Además, en el lateral derecho tal como se entraba había una especie de hueco que estaba transformado en cocina. Tenía un fogón encendido y una olla de barro encima del fuego. El olor del guiso embargaba toda aquella estancia. Era el estofado de carne de la señora Rossi sin lugar a dudas. En la otra parte de la sala había una mesa alargada y sillas alrededor de ella. Más adelante, donde en otro tiempo había sido el altar, quedaban algunos bancos, los típicos que suelen haber en una iglesia. En ella había una niña sentada mirando hacia adelante, hacia donde estaba la imagen de Jesús. La niña estaba entonando una especie de canción de cuna. Lo hacía en voz baja. Annie se acercó a ella. Tenía una melena con cabellos negros y llevaba un vestido de color marrón. Avanzó despacio con la mano extendida hasta que llegó a pocos centímetros de la niña. Le tocó el hombro al mismo tiempo que le dijo: «Hola». La chica se dio media vuelta. Annie no podía creer lo que veía en sus ojos. Era Marta. La recordaba perfectamente. Esa niña de unos 13 años de edad que la cuidó cuando tuvo el accidente con el espejo. Era ella, estaba segura. Pero, ¿cómo era posible? Hacía más de 22 años de eso, y hoy estaba exactamente igual y con la misma edad de entonces. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Qué estaba pasando en este pueblo?, pensó. «¿Marta? ¿Eres tú?», dijo Annie con una expresión de asombro en su rostro. La niña no dijo nada. Por el contrario, se asustó y se levantó del banco donde reposaba, y dando pasos hacia atrás se encaramó en la pared junto a la imagen del Cristo. Annie la siguió despacio mientras decía: «Soy yo, Annie. ¿No me recuerdas?». De pronto una voz de hombre interrumpió la escena para decir: «No es Marta. Se llama Fátima». La voz era la del alcalde. Annie se giró. El hombre siguió hablando. «Marta se marchó del pueblo hace años. Fátima es la hermana pequeña. La otra hija de la señora Rossi. Vaya. Es increíble. Son como dos gotas de agua», dijo sorprendida. Jerónimo había limpiado el interior del roedor igual de como se limpia un pescado antes de cocinarlo. Lo había despellejado y lo había insertado en el palo fino que luego colocó entre las piedras para asarlo. Laura no daba crédito a lo que estaba contemplando sus ojos. Había cambiado de posición. Se echó un poco más a la derecha de esa valla, en otro hueco entre la rama. Tenía la visión desde otro ángulo y le estaba viendo claramente. Iba a comerse ese bicho inmundo. Tenía en su rostro una expresión de repugnancia mientras observaba al retrasado preparar la rata. Cada cierto tiempo le daba vueltas al palo para que el fuego la hiciera por todas partes. Al cabo de unos minutos, cuando consideró que ya estaba cocinada, cogió el palo donde estaba pinchada y empezó a devorarla con ansia. A Laura le vino una arcada al contemplar aquella escena siniestra y repugnante. Emitió un sonido a consecuencia de ello. Jerónimo reaccionó al mismo. Cogió la antorcha del suelo y se quedó parado mirando hacia el sitio de donde provenía.